Le ponemos micrófono a las voces que más queremos escuchar, para que nos cuenten sus inquietudes, lo que les motiva, de dónde vienen, lo que sueñan, en qué trabajan. Ponemos la palabra circular, buscamos nuevas preguntas que abran nuevas posibilidades y sigan alumbrando camino, porque para nosotros compartir el viaje con la otredad es una puerta que siempre vale la pena abrir. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Puente Inquieto. Soy Johnny y hoy estamos con Nacho para charlar con la uruguaya Jackie Macadar, profe de educación física y coach mental de la Academia Flow Game Basketball. Bueno, Jackie, ¿qué te anda inquietando? Me invitaron a hablar acá y me hicieron esta pregunta y me dejaron pensando en algo en particular, ¿no? Cuando empezó este año, en realidad cuando terminaba ya mi 2023, yo estoy trabajando hace coach ya desde el 2020 y trabajaba como licenciada en educación física en colegio y en diferentes ámbitos, en clubes también. Y bueno, empecé a estudiar coaching cuando estaba terminando mi carrera de profesora para, bueno, para tener como un complemento más, ¿no? Porque me inquietaba mucho la parte mental y yo me daba cuenta cada vez más que a mí me preocupaba más el tacto con el alumno que lo que le transmitía como conocimiento. Era como que yo me iba de la clase y sí, algo me había pasado en la clase que no tenía nada que ver con la enseñanza del handball específicamente o con el básquet o con lo que estuviera dando, yo me iba como preocupada, ¿no? Porque decía yo no me puedo ir así de mal con el alumno porque el alumno después se va a su vida a otro ambiente y se lleva también esa sensación que se fue del gimnasio acá conmigo. Entonces yo empecé a trabajar en mí con un coach por un curso que había hecho y me empecé a dar cuenta de un montón de cosas que me pasaban en mi realidad. Ahí, bueno, descubrí como que tenía un interés muy grande por el coaching y dije, ok, me voy a meter de lleno en esto. Cuando en 2020, cuando larga todo el problema de la pandemia, yo empiezo a dar las clases todas virtuales del colegio donde trabajaba y bueno, empecé a dar entrenamientos grupales. A las 7 de la tarde tenía 20 personas que se me sumaban a un Zoom y yo les decía, miren que yo no los voy a entrenar, ustedes entrenan conmigo, este es mi horario de entrenamiento, ustedes se suman, así que nos divertimos juntos. Y empecé a descubrir como que, bueno, cada vez era menos mi interés por la parte física corporal y más la parte mental, ¿no? Yo te motivaba todo el entrenamiento, yo estaba full, dale, vamos, dale esto, lo otro. Y en un momento dije, ok, entonces si me intriga más esto que lo otro, dentro del proceso que estaba transitando, porque también estaba estudiando una segunda certificación de coaching, descubro que yo puedo trabajar de coach simplemente y digo, ok, voy a empezar a soltar la educación física de manera formal. Y en diciembre de 2020, bueno, en noviembre de 2020 me agarro COVID, estoy 20 días sola y sola con mi perro que lo amaba, pero bueno, ya no está más. Y en esos días de tanta soledad pensaba mucho, mucho, mucho. Yo todo el año había dado muchas clases virtuales para el colegio porque era como la che piba perfecta, ¿no? Era la que les podía salvar las papas porque como era la más joven del equipo de educación física, podía darle clase a cualquier grupo, total, Jackie se la banca con Zoom, se la banca con Google Meet, etcétera. Y dije, ok, diciembre, termina mi COVID, le escribo un mensaje a mi ex jefe en ese momento, le digo, mira, me gustaría ir a conversar contigo, él se la vio venir, cuando yo llegué le dije, te vengo a presentar mi renuncia, ¿y qué te vas a hacer? Y le dije, me voy a descubrir qué más hay en este otro mundo, porque a mí me gusta este otro rubro. Entiendo un montón que la educación física me abre la puerta a entender más quizás el deporte desde otro ámbito o desde otra perspectiva, pero a mí la cabeza me inquieta un disparate. O sea, yo necesito seguir profundizando ahí. Bueno, ya en ese momento estaba trabajando, tenía una clienta que era tenista, estaba en un plantel de básquet de primera división con hombres, lo cual para una coach mujer era todo un desafío. Y bueno, de a poquito me empecé a meter en este mundo, cada vez más dejaba de dar todas las clases que tenía, me aparecían suplencias como profe y yo rechazaba, rechazaba, rechazaba. Y a fines de 2023, yo estaba trabajando en el fútbol acá en Uruguay y me empezaron a pasar cosas raras con los jugadores en el plantel, de darme cuenta que quizás las problemáticas que se atraviesan hoy en día son cada vez más profundas y dije,
A mí el coaching me hace pensar que tengo un montón de herramientas que es verdad, que es súper válido y que son muy buenas para determinados contextos y para determinadas personas. Por eso sigo buscando y sigo buscando encontrarle, ¿no? La vuelta en ese sentido, encontrar más cosas, porque hay mucho más. Y lo que más me inquieta hoy, más allá de la cabeza, es lo rápido que se mueve el mundo, ¿no? La velocidad con la que cambian las cosas, la velocidad con la que necesitamos todo en el instante y que pasa a ser una preocupación si no pasó de un segundo para el otro lo que yo estaba esperando, ¿no? Seguramente a la gente que esté escuchando esto, a muchos, les inquieta saber o no tienen el saber de qué es el coaching en sí. Porque la psicología, o sea, bueno, todos más o menos tenemos claro qué pasa, cómo es el proceso de ir al psicólogo, a la psicóloga, digamos, ¿no? A hacer terapia. Pero el coaching en sí es como que hay como un misterio, o sea, como que si vos le preguntás a la gente no sabría describirlo. Y ya que trajiste la psicología, o sea, sumarle a esa pregunta que nos cuentes qué es el coaching, sumarle por qué ha habido cierta rivalidad o resistencia por parte de la psicología para con el coaching. Si nos podés contar también ahí eso y nada, y traernos acá un poco de saber. A ver, el coaching es una metodología. Yo dije, esta pregunta Nacho o Jonathan la van a preguntar y dije, me voy a preparar para ese momento. No me preparé escrito, agarré un libro de mi biblioteca y dije, lo voy a tener al lado abierto en la página donde tengo un concepto del coaching y tomarlo de alguien de manera profesional, ¿no? Porque digo, el coaching más ontológico en relación al ser, a la persona en profundidad refiere más que nada a ese proceso en el que una persona busca llegar de un punto A a un punto B, y así me lo explicó una vez un profesor, que en su momento, digo, mucho coaching con él no trabajé, pero fue el primero que me habló del coaching y que me dijo, el coaching es poder acompañar a alguien de manera cómoda de un punto A a un punto B. Y yo lo quedé mirando, ¿no? Y me dice, mira, te voy a dar un ejemplo en concreto. Me decía así, yo tenía un cliente que tuvo un accidente y quería volver a manejar, y su accidente había sido manejando, con lo cual mi cliente llega a mí y me dice, mira, mi preocupación es poder volver a manejar, y yo le dije, ok, vamos a hacer un proceso, y ese proceso lo vamos a ir llevando paulatinamente en el tiempo hasta que vos te sientas cómodo. Pero él, curiosamente, decidió hacer ese proceso y empezarlo sentado adentro del auto. La primera sesión la hizo sentado en el auto, estacionados, motor apagado. La segunda sesión la hizo en el auto, ventanita baja, algún ruido más ambiental. La tercera sesión la hizo con el motor prendido. Pobre, se debe haber quedado sin nafta o sin electricidad, no sabemos. La cuarta sesión la hizo él manejando y el otro sentado de acompañante. La quinta sesión, ¿no? Y así fue y me comentaba, ¿no? Como y bueno, y la última sesión la hice con el cliente manejando, llevándome a mí, también como para acompañarlo en ese proceso. Me resultó interesante, la explicación, por eso se la estoy contando ahora, porque lo vi como muy gráfico el concepto, ¿no? El loco quería aprender a manejar de vuelta, o sea, no era aprender, pero sí era familiarizarse, y él hizo todo ese proceso despacio, porque es un tema de aprender a acompañar a una persona en los tiempos que necesita, ¿no? Y acá, por ejemplo, este libro es de coaching deportivo específicamente, ¿no? Pero dice que el el coaching es un proceso de entrenamiento personalizado y confidencial llevado a cabo con un coach especializado que cubre el vacío existente entre lo que eres ahora y lo que deseas ser. Del tema de, bueno, de ese descubrir en vos como aprendizaje, eso también es un proceso personal e individual donde, bueno, cada persona, y también, a ver, yo trabajo mucho con deportistas y justamente el coaching deportivo lo que busca hacer es acompañar al deportista a diseñar futuro, a crear eso que todavía hoy no está logrando y también a ver digamos, a ver un poquito más allá de qué es lo que me está pasando o qué me está frenando cuando yo quiero lograr algo y no puedo. Y no puedo. O sea, concepto que usan mucho los deportistas. Me bloqueo, entro a la cancha y me bloqueo. O, bueno, entreno de una manera, pero juego de otra, ¿ok? ¿Cuál es esa brecha que está entre lo que vos entrenás y lo que vos sos cuando jugás? ¿No? Entonces, encontrar esa comodidad
para que no haya tanta distancia ni diferencia entre una y la otra, porque al final vos querés parecerte mucho más a tu entrenamiento, pero te matás buscándole la vuelta y no lo encontrás. Entonces lo que yo busco hacer es justamente acompañar ese camino de, ok, veamos qué es lo que está atravesando tu vida y cuáles son quizás esas presiones que vos ponés, cuáles son esas preocupaciones que ponés sobre el momento de competencia para no poder estar trasladando, digamos, eso que ya sabés hacer, porque sabés que lo sabés hacer, pero que no sabés cómo hacer para que salga de esa manera. Y bueno, ya que bueno, vos ahora estás dedicándote mucho a lo que es el coaching deportivo, el deporte en sí, ¿cuáles son las dinámicas o problemáticas que más presencias en el deporte, que necesita un proceso de coaching? Bueno, estoy por lanzar un taller ahora en breve, ya lo tiro por acá, porque supongo que lo voy a hacer después de que lancen el episodio, que va a ir bien enfocado sobre la frustración en el deporte. Em, la frustración es como, les diría que una de las temáticas como más potentes que aparece en el mundo deportivo hoy, como necesidad a solucionar por el deportista, ¿verdad? La frustración, qué me pasa cuando me equivoco, y cómo eso me hace sentir también, ¿no? Porque lo que yo siento con eso también es cómo después lo llevo, lo traslado a siguientes acciones. Y es como, por ejemplo, ustedes son del palo del básquet y el básquet tiene, a diferencia de otros deportes, un recambio constante, ¿no? O sea, entras, salís y capaz que en esa entrada y salida de un jugador te da para acomodarle los patitos que necesita o no te da. Y si no te da, no es porque no sos bueno como entrenador, sino porque quizás el jugador no está preparado para hacer ese cambio de mentalidad en ese momento tan breve y tan rápido, ¿no? Porque deberías de ser como hacer un clic rápido, ¿no? Entonces, por un lado, digamos, en deportes como el básquet, donde hay un recambio constante, ayuda un montón trabajar esto de, bueno, el manejo emocional en general, no solo qué pasa con la frustración, sino con el enojo también. En deportes como el tenis, donde el deportista está solo y el nivel de coacheo a nivel entrenador-jugador es muy bajo, porque prácticamente no existe, lo habrán visto capaz que en algún partido donde el entrenador le hace alguna seña, pero incluso hay veces que es penalizado el hecho de que tu entrenador te haga una seña. Entonces, bueno, desde ese lado, el deportista tiene que manejar una autonomía de sus propias emociones mucho más grande que en otros deportes, porque si vos no te hablás a vos de la manera que necesitas, estás al horno, o sea, no salís de esa y se te fue el partido cuando te quisiste acordar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, eh, es bastante importante el tema de la frustración. Por otro lado, bueno, está todo el tema de la ansiedad precompetitiva, que muchas veces el deportista no la sabe manejar porque no tiene las herramientas necesarias para. Y eso puede ser desde la meditación hasta encontrar, no sé, la playlist que necesitas vos para escuchar antes de un partido, ¿no? Hace poco le dije a un deportista, ¿vos qué te pensás? ¿Que si te pones auriculares antes del partido vas a pasar por un americano de los extranjeros que juegan? O sea, no, no sos eso, vos sos vos. Ahora, te van a juzgar, te molesta mucho que alguien te diga quién te pensás que sos que te pones auriculares, porque, o sea, capaz que vos necesitas ese aislamiento para entrar siendo vos. Entonces, eh, es un descubrir constante y es muy individual. La técnica que le sirve a Nacho no le sirve a Jonah y no me sirve a mí quizás. Y capaz que a mí me sirve algo que a ustedes dos no les sirve. Entonces, a veces hay que también saber individualizar ese proceso y esa personalización, ¿no? O sea, ustedes pueden enseñar la bandeja de la misma manera que va a haber chicos que no la van a aprender en su vida de esa manera. Y capaz que si ustedes cambian la metodología, les cambia un montón a ellos. Y eso genera también como un aprendizaje de, ah, esto me sirve, ¿no? Entonces, si esto me sirve, lo voy a hacer más seguido, lo voy a practicar solo. Y eso va generando en el deportista el, ok, esto me sirve porque me doy cuenta que entro concentrado, porque me doy cuenta que no estoy con esa ansiedad previa de qué va a pasar, ¿no? Esa ansiedad, ese miedo al futuro, de qué va a pasar y si me equivoco, ¿no? Entonces, bueno, como que esos dos grandes temas, yo creo, la ansiedad, la frustración, como parte del manejo emocional general, serían como los temas que les diría como los más recurrentes. eh, Creo que se pueden englobar otros temas, digo,
yo creo que hay muchos miedos en la cabeza de las personas hoy, ¿no? Y hay como mucho pensamiento rumiante, pensamientos que realmente no nos aportan. Incluso hay como muchas líneas de pensamiento que uno puede ponerse a delinear en cuanto a qué es lo que pienso cuando me pasa esto y qué es lo que pienso cuando me pasa lo otro, ¿no? Y cómo si yo tengo quizás un pensamiento positivo y no se trata de ser una persona simplemente ultra positiva todo el día en mi vida, sino qué pasa si pienso un pensamiento que me es funcional en el momento que necesito, ¿no? Entonces, ¿qué me genero a mí para el momento que entra a una cancha? ¿Qué me genero a mí para el momento que el entrenador está decidiendo el quinteto inicial, o está decidiendo el once titular, o está decidiendo a quién tiene que ajustarle qué, ¿no? Entonces es distinto cuando yo sé qué tipo de pensamiento me es funcional y qué tipo de pensamiento no me es funcional. Y no solo que no me es funcional, me destruye, o sea, porque yo no soy bueno en nada al final, ¿no? Entonces, desde ese lado, bueno, todo lo que es pensamiento también es otro tema que se puede trabajar un montón. Y yo creo que hay un tema más y que es como el aquí y el ahora, ¿no? La importancia del aquí y el ahora. El deportista lesionado, ¿no? Que tiene esa tendencia a pensar en el miedo y en cuánto me falta. Después pueden averiguarlo con mis deportistas lesionados con los que trabajo. La importancia de ver en el presente el paso a paso que uno va dando, ¿no? Porque una cosa es pensar que me faltan 5 meses y otra muy distinta es pensar qué logré ayer, qué quiero lograr hoy, qué puedo lograr hoy de acuerdo a la etapa que estoy de mi lesión y de esa manera ver realmente que avanzo, no que me faltan 5 meses. Porque si uno se queda en que me faltan 5 meses, no llega ni preparado cuando terminaron los 5 meses. Entonces, bueno, desde ese otro lado hay como una guía ahora que es muy relevante a trabajar, no solo con el lesionado o lesionada, pero que bueno, que podríamos decir que es un tema más también que a veces nos olvidamos de vivir en el presente, vivimos con los problemas del pasado o con los problemas del futuro y nos pasa la vida por arriba, ¿no? Y cuando me quiero acordar, pasaron 5 años. O sea, ¿cuáles fueron todas esas cosas que no hice en este tiempo? ¿Por qué no me di cuenta antes? ¿Y cómo me culpo, no? Entonces, ok, gracias a que me estás escuchando hoy, date cuenta de que hoy podés empezar a vivir desde hoy. Y dejamos el ayer ayer o lo tomamos justamente para decir gracias todo lo que ya me sirvió hasta ayer, gracias a todos los que me estaban aportando ahí, qué me voy a traer de ayer para hoy y qué voy a vivir a partir de hoy. O sea, hoy quiero esto y mañana quiero lograr esto. Para lograr esto, mañana tengo que a partir de hoy decir, hoy soy otro, hoy soy otra, hoy elijo ser una persona diferente. Y eso mañana me va a llevar a que yo pueda decir, ok, gracias a que hoy acepté esto como mi realidad, mañana voy a estar caminando diferente. O sea, ya mañana no camino así, ¿no? Mañana camino esbelto, pronto para lo que venga. Qué loco, ¿no? Porque las cosas que nombras ahí, el afrontar la frustración o el error o el miedo a equivocarme o a lo que se viene, o el no, pero todavía me falta tal cantidad de tiempo para lo que sea, no poder estar en el presente, todas esas cosas son cosas que no pasan solo en el deporte, o sea, son problemáticas, digamos, que tenemos en el día a día también con nuestras casas o nuestras relaciones interpersonales o lo que sea. Y ahí pasa algo también loco, por ponerle un rótulo, que es esas personas que el famoso fuera de la cancha, son de una manera o tienen una personalidad determinada y dentro de la cancha, entre comillas también, se transforman, ¿no? Esa clásica que todos hemos conocido a alguien que fuera de la cancha tiene una personalidad muy, muy tranquila, muy amena y dentro de la cancha es un competidor desaforado, con más tendencia por ahí o más proactividad. ¿Cómo ves eso de el carácter en el deporte? O sea, ¿cómo se extrapola las actitudes de la cancha afuera de la cancha y de fuera de la cancha dentro de la cancha? ¿Cómo percibís esas cuestiones? A ver, el deporte nos forma mucho como personas. Hace poco saqué un video justamente hablando de eso. Vi que tuvo buena repercusión en Instagram. Y me doy cuenta a ver, si bien yo lo dije para que los chicos escucharan eso porque es verdad, creo que muchas veces nos olvidamos que el deporte nos forma constantemente, ¿no? Que el deporte nos forma con cierta mentalidad, nos forma con cierto
quizás nivel de competitividad para la vida, ¿no? Hay gente que no le gusta competir, que crece y te dice, mirá, la verdad que me hacían competir en el colegio y nunca me gustó, ¿no? Y hoy en día no me interesa, bueno, pero quizás mañana tenés que competir por un puesto de laburo y no lo vas a hacer. O sea, sí, claramente, hay gente que es aceptable que no te guste competir por lo que la competencia genera internamente, ¿no? A nivel emocional, la competencia despierta un montón de emociones. Yo creo que hay deportistas que la viven fuerte adentro de la cancha, que saben lo que están viviendo en ese momento, y que quizás traen de afuera. eh, no sé, bueno, yo creo que en todos los niveles, estaba pensando, ¿no? Porque ahora mientras hablo con ustedes, pero pensaba, quizás el deportista profesional no es tanto lo que trae de la afuera, de enojo, por ejemplo, para competir de una manera, pero en realidad sí. El que no está trabajado internamente, también. Yo creo que, bueno, que es una realidad que cuando nosotros sabemos diferenciar que el presente es lo que estoy viviendo ahora de lo que pasa el resto del tiempo, ahí es donde el chip cambia, ¿no? Y un deportista que, por ejemplo, está muy enojado en su vida personal y entra a una cancha y lo primero que hace es pegarle un piña a alguien porque es lo primero que se le cruzó por la cabeza, claramente a esa persona le pasa algo. Una vez me pasó un deportista que vino y me dijo antes del entrenamiento, necesito hablar contigo. Y yo dije, pero vas a entrenar, pero necesitas hablar conmigo y lo sabes, ¿no? Y bueno, cuando terminó el entrenamiento, me contó lo que le pasaba, que era un tema de su vida privada, personal 100%, pero que entendía que lo que le pasaba en su vida le afectaba en el deporte. Entonces ahí también hubo un trabajo que hacer importante, que bueno, que el deportista entendía que le era relevante, ¿no? Que eso es muy importante, el darte cuenta que para vos eso es importante, para poder mejorarlo o cambiarlo, necesitas valorarlo vos primero, porque si para vos no es relevante, no lo vas a querer cambiar, ¿no? Entonces, bueno, justamente el extrapolar la emoción de tu mundo, digamos, de tus relaciones interpersonales, que quizás no tienen nada que ver con tus relaciones interpersonales deportivas, te cambia un montón quién sos cuando llegas a entrenar, ¿no? Y entonces ahí está como él, bueno, ok, verdaderamente cuando yo compito, y soy una fiera, me llevo puesto a todo el mundo, me interesa ser esa fiera, porque capaz que me sacan todos los partidos porque no puedo terminarlo por la cantidad de faltas que cometo en un partido. Entonces, capaz que ya no me es tan útil todo el nivel de, por más competitivo que sea, capaz que no es tan útil entrar tan enojado a la vida así y a enfrentarme en el deporte, ¿no? Hay quienes te dicen, a mí me sirve entrar enojado porque me hace entrar de otra manera a la competencia, ¿no? Me hace entrar con un nivel mental de decir, yo los quiero destruir a todos y por eso voy a poner más de mí. Pero eso es muy personal, o sea, y ahí hay como una diferencia muy grande entre me los quiero, por ejemplo, llevar puestos a todos, me los quiero comer a los rivales, a que termine efectivamente pegándole a un rival, por ejemplo. Porque esa persona que tiene esa mentalidad muchas veces solo lo hace para generarse internamente un pensamiento, que puede ser muy nocivo, les soy muy honesta, o sea, porque capaz que vos estás enojado con Nacho en la cancha y pensás que Nacho te pegó el codazo ese abajo del aro porque te lo quería pegar porque es malo. Y en realidad Nacho solamente se movió y te pegó ese codazo. Y como vos ya estabas enojado con Nacho, entras en una pelea, ¿no? Entonces puede no ser funcional, pero tengo deportistas que sí les es muy funcional y que me lo han dicho, entro en un enojo diferente y me lleva a mostrarme diferente. Y eso em, es algo que a veces el entrenador, la entrenadora no te lo puede cambiar, porque viene contigo, ¿no? Tu carácter, tu forma de ser. Entonces, no voy a decirles que es correcto que entren enojados en un partido, porque no lo considero así. Considero que dentro de la medida que te sea funcional, digamos, tener ciertas características cuando entras a la cancha es válido. Creo que es muy, muy, muy personal y creo que a veces, por no estar tan concentrado o enfocado en el momento que estás por vivir, el carácter se transforma en lo que vino de afuera, ¿no? Miren,
Yo fui clown de hospital. Y había algo muy importante a la hora de entrar y salir del hospital, y era entrar, digamos, entrar en sintonía cuando llegabas y salir de esa sintonía antes de irte, porque te vas diferente. Y cuando uno, por ejemplo, ¿no? Y ustedes como entrenadores de básquet supongo que les pasa, llegan enroscados con su día, ¿no? Al entrenamiento, vienen con su línea de pensamiento de quizás una preocupación de, tengo que pasar por el súper y tengo que ir a entrenar y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, no sé qué, y llego como en mi rosca, en mi cabeza, pero llego al entrenamiento y ni siquiera me fijo en cómo está el chico o la chica que viene a entrenar conmigo. Y ni te diste cuenta que la persona que tenías del otro lado tenía los ojos encompotados porque estuvo llorando todo el día. ¿Cómo te vas a sentir después de eso, no? Porque aparte todavía quizás esa persona se enoja con alguien de más en el entrenamiento y lo separás y le decís, estás equivocado, ¿no? Y es como, ¿y vos cuándo encuadraste que el momento de entrenamiento era este? ¿Hiciste un saludo inicial? ¿Te paraste en una ronda? ¿Los saludaste cuando llegaron a tus jugadores y les preguntaste cómo estaban? O sea, ¿te fijaste realmente en la parte humana? ¿O solamente fuiste a lo concreto de decir, ok, tipo, vamos a jugar al deporte que vinimos a jugar, vamos a competir acá, ¿no? Y pasa en un entrenamiento y pasa en una competencia. Entonces, no se los digo de mala, se los digo de humana. Piénsenlo a partir de ahora. ¿Cuántas veces se están dejando de preocupar por sus jugadores y lo que ven de su carácter en la cancha tiene relación con lo que traen de afuera, que no supieron separarlo a tiempo? Porque capaz que el chico o la chica no lo saben hacer, pero ustedes pueden simplemente con esta herramienta de pararse y saludarlos, chocarle los cinco, darle un abrazo cuando llegan, preguntarle cómo estás. Y te miro a los ojos. Che, Jonah, ¿cómo estás? Entonces, cuando te llevo a interpelarte desde ese lugar, quizás vos te abrís y me decís, no sabes lo que me pasó hoy. Y puede ser en el colegio me dieron una nota y no sé cómo decirle a mis padres que la nota que me dieron me manda un examen, o un vínculo de pareja, o le pasó a algún familiar, o le pasó algo a mi perro en ese grado, porque sentimos, porque vivimos, nos emocionamos, nos pasan cosas. Entonces, si nosotros, en el rol de adultos responsables de otros, no nos preocupamos por colaborar, entonces el otro, quizás que no sabe ni qué hacer con eso, no lo va a usar de buena forma en el deporte. Y volviendo a la pregunta que me hiciste, Nacho, porque me fui por las ramas, o sea, si el deporte extrapola, ¿no? El carácter de la persona, y bueno, a veces saca lo mejor y a veces saca lo peor de nosotros. Y yo creo que eso 100% depende de esto, de cómo me paro frente a la realidad que tengo y frente al momento que estoy por vivir. Si sé qué es lo que quiero traer o si no tengo idea y entra todo. Y cuando entra todo, entra por default. Y cuando entra por default, por defecto, fuiste. Porque no sabés lo que puede pasar. Y el deportista ese hoy es uno y mañana es otro, distinto. Y es la misma persona. ¿Qué pensás vos? ¿Por qué las personas en general, en el mundo del deporte más, somos tan resistentes al cambio? Y en el caso de que sea así, ¿qué cosas serían imprescindibles para entrar en un proceso de cambio? Bueno, es una buena pregunta. Creo que tendríamos que entrar en un mundo de un paradigma diferente, como hablábamos hace un rato, ¿no? Ahora, yo te pregunto a vos, y no para que abras el micrófono, pero sí para que lo pienses. Decime la verdad, pensando para adentro, si a vos no te duele que te digan que te estás equivocando, que estás haciendo las cosas mal, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa aproximación que haces a tu deportista, mujer, hombre, sobre lo que se está equivocando? Y dicho sea así como aclaración, ¿no? Una cosa es, hacemos una explicación en modo feedback, retroalimentación de lo que hubo en el partido, miramos videoanálisis, y cuando miramos el videoanálisis voy marcando jugadas y me olvido de marcar de cada jugador una. Y a uno le pego, le pego, le pego, le pego, le pego. Cuando termina, y mirá, si ese jugador vuelve al entrenamiento es un milagro. O sea, ¿no? Porque lo lastimaste, ¿no? Entonces, eh, mirá, justo de lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Del tema del paradigma de la enseñanza. Eh, ¿Qué vale más o qué le puede resultar de mayor aprendizaje al deportista? Que vos al deportista le muestres el video y le preguntes,
qué pasó o qué podría haber pasado o qué podríamos haber mejorado o qué se podría haber hecho en este punto, pongo una pausa, ¿no? Y pregunto, pongo un pizarrón igual y dibujo líneas hacia donde podría ir la pelota, o que simplemente vos expliques por qué está equivocado o por qué hubo un error, ¿no? Entonces, ahí hay un cambio, hay como algo distinto, ¿no? Hay como un clic en, sí, mirá todas las jugadas que tenía, por ejemplo, ¿no? Para el base, para el armador del equipo, verlo con otra mirada, o sea, eso me lo van a decir ustedes, no lo tengo que decir yo, ¿no? Pero supongo que el base tiene que ser un jugador deportivamente inteligente. No estamos hablando a nivel intelectual, matemática en el colegio. Estamos hablando de comprensión del juego, ¿no? Entonces, si ese jugador no es capaz de ver lo que tendría que haber hecho entre las 1000 posibilidades que podría haber tenido en ese momento, en esa pausa que le hago en el videoanálisis, y mirá, por más que vos se lo expliques 1000 veces, no le interesa verlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué me falta esa otra pata? Porque primero, a veces como entrenadores, eh, yo no me lo voy a agrupar ahí. Ustedes, ¿está? Como entrenadores, eh, no se dan cuenta de que en realidad habría que pensar qué pasó antes, ¿no? O sea, ¿por qué llego a lo que llego? O sea, ¿qué me pasó para generar esto en el partido o para que me pase esto en este momento? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, esto que les decía antes, de la parte humana, o sea, ¿cuántos entrenadores hoy se recuerdan de que es importante preguntarle al deportista cómo estás a nivel emocional, a nivel humano, ¿no? Y por otro lado, permiso, pido disculpas a los padres que me estén escuchando, pero a veces papá, mamá, modo entrenadores en casa, no es la mejor opción. No es la mejor opción en el auto yéndonos del partido, no es la mejor opción en el colectivo yendo del partido a casa o de casa al entrenamiento que me acompaña papá o mamá, porque para eso está el entrenador o la entrenadora. Y ese rol le corresponde al entrenador o a la entrenadora. Y si yo en mi cabeza estoy completando la idea de quién soy o mi imagen de deportista con lo que opinan mis padres, que capaz que no tienen ni idea del deporte, ¿eh? Me quieren mucho, me aman, pero no tienen ni idea de lo que me están hablando, y vos te las deberías de tirar porque vos te las deberías de tirar, porque sos el mejor de la cancha. Pero ¿estás en un rol donde te las tenés que tirar todas? Porque capaz que no, ¿eh? ¿Te lo está pidiendo el entrenador? Porque yo le pregunto muchas veces a los deportistas, yo no conozco ni a los entrenadores la mayoría de veces. Le digo, ¿vos estás seguro que el entrenador te puso ese rol en este equipo? O sea, decime la verdad, porque no estoy segura. O sea, yo miro a mis deportistas, a mí me gusta mirar el partido. Yo miro el partido y después los cuestiono y les digo, no entiendo por qué estás diciendo esto, en el partido haces lo otro, y el entrenador cuando pide el minuto de tiempo, te pide otra cosa. Entonces, ¿vos estás prestando atención? ¿Estás escuchando realmente lo que tienen para decirte? ¿Y estás escuchando a quien, digamos, tiene el poder, en este caso, podríamos decir entre comillas, ¿no? De qué es lo que hay que hacer? Porque el entrenador, entrenadora deberían de estar ordenando el juego, deberían de estar ordenando a sus jugadores. Y acá, tip para los entrenadores, entrenadoras, a principio de temporada, me siento con mis deportistas de manera individual y les digo qué es lo que voy a esperar de ellos, tanto mis expectativas como las expectativas de su rol. Y si eso durante la temporada cambia, me siento y lo hablo. Porque si no lo hablo, el deportista va a querer ocupar un lugar que no le corresponde. Y no es que no le corresponde porque no lo puede hacer, porque yo pienso que no tiene la capacidad o la habilidad para hacerlo. No le corresponde porque en su rol no va eso. No va. O sea, si el deportista me está dando algo diferente porque entiende que por su necesidad o su naturaleza lo lleva a hacer eso, pero a mí no me sirve para el equipo, se lo tengo que decir, pero no se lo tengo que decir adelante del resto de los jugadores, porque lo lastimo. Entonces, para eso, justamente, es importante que el cuidado del deportista, para que juego de una manera en el entrenamiento, juego de otra en la competencia y me falta la tercera pata es cuál es mi soporte real para que yo me dé cuenta de las cosas que me pasan, ¿no? Entonces, muchas veces ese soporte está contaminado de otras cosas que no son soporte ni son aporte, ¿no? Son me desimporte. Entonces, no, pero no sé si el concepto sería que me desimporte, pero sí entender qué rol ocupo. Papá, mamá, qué rol ocupo.
pregunta para papá y mamá, no para que el deportista le haga a papá o mamá, porque si papá y mamá quieren hablar, que hablen. Ahora, si eso no es lo que me está diciendo el entrenador o entrenadora, capaz que tengo que sentarme con los entrenadores a hablar, a ver si es eso lo que tengo que hacer, porque quizás yo por decir, hago lo que me dicen mis padres, que soy el mejor tirador de la cancha, entonces las tiro todas, y el entrenador me lleva al banco, entonces algo no va a estar consentido, ¿no? Entonces, después voy a querer entrenar y ser el mejor en el entrenamiento, pero voy a llegar al partido y no voy a tener ni idea para dónde arrancar, ¿no? O sea, esa cabeza llega un momento que está, como les decía recién, como en algún punto contaminada de tanta información, ¿no? Y hoy en día, que vivimos en el mundo de las 1000 pestañas de Google Chrome, no está bueno. No está bueno porque no sé qué filtrar de información válida. Entonces, yo digo, lo hablo con los padres en el camp, cuando tengo clientes chicos de edad, lo hablo con los padres. Tus expectativas no son las de tu hijo. Tu hijo viene a la sesión conmigo, va a hablar lo que necesite, lo que le interese. Obvio que yo voy a tomar tu punto de vista para sentarme y conversar. Pero si tu hijo no quiere mejorar la confianza tirando al aro, yo no le voy a decir, che, tendríamos que hablar de, Nacho, hoy tendríamos que hablar de la confianza tirando al aro. ¿Cómo te va en ese tema? Y si vos me rebotás el tema, ok, ¿qué te gustaría hablar? ¿Qué te gustaría trabajar conmigo para mejorar? ¿No? Entonces, ese soporte externo, que es la tercera pata, puede ser conseguir un profesional, puede ser eh, decirle a tu hijo o hija, ¿por qué no hablas con tu entrenador o entrenadora? Puede ser, ¿querés que hablemos juntos? Pero no desde el lugar de yo ir a explicarle al entrenador lo que tiene que hacer o lo que le tiene que decir a mi hijo que tiene que hacer, ¿no? Darle el lugar al entrenador, que es quien está capacitado para ocupar ese rol, para que me diga qué es lo que a mi hijo le haría bien hacer. Capaz que me dice, mira, conseguir un psicólogo, mira, conseguir un coach. Y capaz que es por ahí. Capaz que con eso es más que suficiente. Ahora, si no damos lugar a que esa tercer pata la ocupe algo real, la ocupa cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, esa tercera pata se tiene que ocupar de algo que dé soporte a que la brecha entre quien entrena y quien juega se acote y sea cada vez más parecido al mismo jugador. Es una pregunta doble para ver si podemos abarcar el punto del entrenador y el punto del jugador. O sea, desde tu lugar, consejos para ambas ramas. Porque hoy en día el entendimiento del rol o la comunicación del entendimiento del rol, sobre todo con jóvenes, es muy difícil. Es muy difícil. ¿Qué pasa cuando hay una comunicación sobre, o sea, una explicación sobre el rol que el entrenador quiere del jugador y al jugador no le gusta? ¿Entendés? El jugador no lo acepta. O sea, y, te está diciendo a los ojos, bueno, dale, y por adentro te está diciendo, yo soy un crack, ¿cómo me vas a poner a pasar la pelota? Si yo soy un crack. ¿Entendés? O sea, y no intervienen, seguramente quizás haya algunas infecciones de padres, de entornos, de compañeros, de egocentrismo, de lo que sea. Pero yo veo una dificultad grande ahí. A veces, muchas veces, la mayoría de las veces te diría, en que los entrenadores tenemos mucho para pulir y necesitamos mucha más gimnasia de cómo comunicar, de cómo tener esas charlas. Y por otro lado, en el caso de que logremos comunicarlo como se debe comunicar, la no aceptación del otro lado, ¿viste? ¿Qué hacemos ahí? Lo principal es, loco, dejarle el rol claro que vos querés para que haga en el equipo. Y hasta ahí vamos. El cortocircuito se produce cuando al receptor no le gusta. Y peor todavía si no te lo expresa y se lo guarda y sigue entrenando a full, pero en un lugar donde no quiere. Mirá, hay muchas cosas en las que acabas de decir. Voy a empezar por la primera, porque las palabras generan realidad. Los coaches no aconsejamos. Eso es lo primero que tengo para decirte, pues me pediste un consejo, no te voy a dar un consejo, sí te voy a explicar en relación a lo que estás diciendo. Voy a tratar de seguir la línea bien de las cosas que fuiste diciendo. A ver, eh, no hay espacio al reclamo si yo te soy claro. ¿Y por qué lo digo? Porque vos como entrenador, como me decís, yo entiendo juntarme con el jugador, principio de temporada, mitad de temporada, hablar de su rol, ser claro, explicarle bien,
incluso hacerte responsable de tu comunicación y preguntarle, ¿fui claro? No si entendiste, ¿fui claro? ¿Tá? Porque si vos entendiste o no entendiste, muchas veces depende de cómo yo te lo dije. Entonces ese rol también te compete como entrenador. Darte cuenta que la comunicación El de tu lado, rescate, ¿no? sí, pero más allá del rescate, o sea, la comunicación, cuando uno comunica, está quien comunica y el receptor, ¿verdad? El emisor y el receptor en la comunicación más básica. Entonces, si vos comunicás un mensaje, pero el receptor escucha lo que escucha, porque cada uno tiene sus filtros de la realidad y entiende otra cosa por la que vos estás diciendo, entonces vos ahí deberías de preguntarle, ¿no? Entonces, fui claro, sí, ok, ¿qué me entendiste? ¿O qué cosas te quedan de dudas de lo que pude haber dicho? Y desde ahí vamos viendo y afinando para que estemos parados en la misma línea. Nosotros tenemos que partir de un punto base que sea igual. Ahora, más allá de eso, y del reclamo que te digo que no puede existir cuando yo fui claro, porque si fui claro entonces no hay reclamo, sí puede existir, digamos, un espacio de negociación, ¿no? Porque ahí es donde vos deberías de ver, ok, ¿hasta dónde estoy dispuesto a ceder con este jugador que me dice, que me entiende, pero que no hace? Escuchá, el banco lo probaste, es cómodo, pues si no te vas a ir a comer banco un buen rato. Y ahí está la parte más difícil para vos, porque si es tremendo jugadorazo y no te la bancás sacarlo, te la vas a tener que bancar y lo vas a tener que sacar. Pero porque ahí tenés que distinguir entre qué es lo valioso para el equipo y quizás vos como entrenador con tu ego guardártelo en el bolsillo un ratito y decir, ¿qué quiere el equipo? ¿Ganar? Ok, ¿ustedes están dispuestos a ganar sin este jugador? Porque a este jugador no le compete hacer lo que está haciendo. Y yo fui muy claro en mi mensaje. Entonces ahí es donde la comunicación ya no es A y B con esta persona, sino es A, B y también C que viene a ser el equipo. Cuando vos dialogás con el equipo a principio de temporada y dejás claras las cosas que son importantes para el equipo, entonces ahí es donde vos tenés ese margen con el que podés jugar, digamos, jugar entre comillas, ¿no? De decir, ok, me muevo un poquito más a la derecha o me muevo un poquito más a la izquierda porque tengo el espacio para hacerlo. Si para mis jugadores lo más importante es ganar, yo les voy a decir, miren, esto no va con lo que corresponde. ¿Ustedes quieren que yo lo permita o ustedes consideran que yo no lo tengo que permitir? Porque nosotros fuimos claros, pusimos las reglas básicas de este plantel a principio de temporada. Entonces, si yo dije que el que se las tira todas se va al banco, se va al banco, sea quien sea. Sea Manolo o sea Pepito, me da lo mismo. O sea, no me importa, no distingo. ¿No? Entonces, ahí la comunicación más importante es la que tuviste con todos y no solo con este, y hay una palabra en concreto acá, bueno, una no, son varias, pero es el concepto de generar acuerdos. Cuando vos generás acuerdos con tu equipo, son acuerdos que no es que, son inquebrantables, pero uno tiene que saber que si el acuerdo está, eso significa que si yo tengo un contrato con ustedes, ¿no? De cierta manera, y hay cosas que se salen de este contrato, para salirme del contrato lo tengo que hablar, y si no, tengo que asumir la consecuencia. Y la consecuencia es una hoy o es mañana otra, ¿no? Entonces, si vos querés tener un equipo sano, tenés que justamente estimular este tipo de cosas para que sean sanas internamente. Y la comunicación en la vida genera salud. Cuando nosotros nos comunicamos y logramos decir lo que nos pasa, nos genera un ambiente saludable en nuestras vidas. Lo digo porque no pasa solo en el deporte, pasa en nuestra vida personal. A mí me pasan mis vínculos también. Yo soy una persona muy comunicativa y espero lo mismo del otro lado. Y si no lo siento del otro lado, me duele mucho, me lastima, porque pretendo que los demás también puedan ser de esa manera conmigo. Pero bueno, uno también tiene que aceptar que en la vida nos encontramos con personas que son diferentes a nosotros y también entender a quién queremos y a quién no queremos en nuestra vida dependiendo de nuestros valores. ¿Cómo podemos construir confianza? O, no sé, incluso qué preguntas nos podemos hacer para saber también si vamos en una dirección correcta a la hora de construir confianza. Está buena esa pregunta. Yo, justamente una de las cosas que trabajo con los deportistas cuando llegan con el tema de la confianza es como rasquetear un poquito, ¿no? Tipo, rascar un poquito la pared y ver qué hay atrás. Eh,
tengo como un concepto, este es porque, bueno, como les digo, a mí me gusta mirar a los deportistas en esencia jugando a su deporte y porque también trabajé con planteles antes. em, Esto es como una mirada entre perspectiva de profe mezclada con coach, que me pasa a veces de pensar, ¿no? ¿Qué es para ustedes como entrenadores un tiro más fácil y que les puede dar más confianza en un partido? Un tiro de tres, digamos, perdón, no más confianza. ¿Cuál es el tiro más seguro? ¿Un tiro de tres o penetrar al aro y tratar de tirarse una bandeja o de, bueno, hundirla? Los jugadores tienden a decirme, bueno, sí, yo creo que penetrar al aro, ¿no? Ok, ¿por qué cuando empiezan los partidos vos lo primero que haces es tratar de tirártela siempre de tres? Yo entiendo que tu rol sea ser más tirador, pero ¿a vos te da más confianza lo otro? Sí, entonces, ¿qué estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo, o sea, porque ahí vuelvo a la pregunta anterior, ¿no? Que les hacía. ¿El entrenador te permite penetrar al aro en ese momento? Porque si a vos te da más confianza, no empieces por la que te va a dar menos confianza, porque aparte, el razonamiento del jugador después es si yo me la tiro de tres y la erro, lo que tiendo a pensar de la siguiente pelota es que también la voy a errar. O que me va a dificultar mucho más meter la siguiente. Ahora, voy a un tema más físico, ¿no? O sea, miren al punto que yo llego a razonarlo. Como yo era profe de tenis también, trabajaba mucho la parte mental de mis alumnos dándoles clases técnicas. O sea, y trabajaba la parte mental full. Después les paso el contacto de mi alumna que se reía de estas cosas que le decía, pero tenía una alumna que en particular se reía mucho y yo le decía, mira el tamaño de la pelota y mira el tamaño de tu raqueta, ¿no? O sea, es bastante difícil errarle a la raqueta. Yo sé que es chica, pero al lado de la pelota. Ahora, mirá en el aro de básquet el tamaño de pelota que tiene que entrar. No seas malo. O sea, yo no te creería que tirártela de tres es más fácil o, digamos, estás más seguro que tenés más chance de meterla. Yo creo que seguramente si te acercás más te va a resultar más fácil. Ahora, no todos los jugadores pueden hacerlo. Seguramente haya jugadores más tiradores que la tienen que tirar de tres. Ahora, más allá de esa parte, ¿no? Digamos, más física, del tamaño de la pelota, el aro, etcétera, hay como una parte en la construcción de confianza que también pasa por el foco que uno le pone a la entrada en calor. Hay jugadores que en la entrada en calor están en Narnia y les da lo mismo y no son conscientes de lo valioso que es ese momento, porque ese momento no es solo para físicamente estar entrando en calor, es para entrar en sintonía de juego también. Entonces, ¿cuánto valorás esa pelota que tenés en la mano? Porque no es lo mismo tirártela por tirarla que tirarla pensando en esta es igual a la que voy a tirar cuando empiece el partido. Esta es igual que la que voy a tirar cuando empiece el partido. Esta es igual. Incluso hace poco escuchaba a alguien que decía, cuando la tires y veas que la pelota estuvo muy largo, digamos, el tiro, pensá qué es lo que pasó en esa para que a la siguiente no cometas el mismo error, ¿no? Entonces, son pequeños detalles, pero no es lo mismo vos entrar al partido habiendo hecho la entrada en calor, que si yo no me equivoco, en cualquier partido de básquet, la entrada en calor es en la cancha y con el aro, ¿tá? Que no es lo mismo si vos entrás dándole la prioridad a que esa pelota es igual de importante que la del partido, que si vos te parás ahí y te estás riendo en el lado, jeje, jiji. Claro, cuando llegues al partido, si el rival entró más concentrado, te pone un 5-0, te pone un 6-0. Y necesitas pedir un minuto de tiempo desesperado como entrenador, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que lo que da confianza es lo que te decís, las acciones que tenés, cómo te manejas con tu equipo, diferentes pedacitos de cosas que uno puede ir juntando previo a un partido. Yo, en el lugar de ustedes, entrenadores, hoy me pararía a pensar, ok, ¿cuál es, digamos, el nivel de seriedad, el nivel de concentración de mis jugadores? Hacer un análisis hoy, mañana, cuando tengan el próximo entrenamiento, pararse, mirar cuál es la situación real hoy si tengo que hacer un mapa de mi equipo, ¿no? ¿En qué sintonía está cada uno de mis jugadores? ¿Cuáles son los que se autoconsideran de baja confianza, ¿no? Entonces, marcarlos como baja autoconfianza, perfecto. Y vos por otro lado, también podés evaluar, ok, ¿cuáles ves vos desde afuera que te parece que tienen alta confianza? Podés preguntarles, podés hacer como una escala, ¿no? Bueno, del 1 al 10, ¿cuánta confianza tenés cuando entras a la cancha? Podés hacer la tuya primero, lo que vos percibís de tus jugadores y después pedirles su percepción. Entonces después, ahí, lo que vos me preguntás, ¿qué puedo hacer yo como entrenador? ¿Desde dónde se puede incluir como estas herramientas del coaching?
Bueno, quizás es empezar a dialogar primero, ¿no? Porque lo primero que tiene que pasar es aceptación de yo darme cuenta o yo decir que esto me está faltando, que esto lo estoy necesitando. Porque ya se lo dije hace un rato, pero no hay cambio en la persona si la persona no lo identifica como algo que quiere cambiar o que quiere mejorar. Entonces, si vos simplemente se lo querés dar porque a vos te parece que ese jugador está bajo confianza, capaz que ese jugador no está bajo confianza, capaz que le está pasando otra cosa. ¿Entendés? Capaz que dejó con la novia ayer y vos pensás que este jugador viene bajo confianza. No, capaz que el pibe este estuvo un mes entero tratando de solucionar el problema que está teniendo en su vida privada, ¿no? Entonces, tratar de involucrar al diálogo otra vez, ¿no? O sea, volver a la parte de la comunicación. ¿Qué pasa con la comunicación? Che, ¿te pasa algo a vos? Porque te veo de esta manera. Capaz que yo te percibo de esta manera y vos te percibís de otra. Quiero escucharte, quiero saber si te puedo ayudar de alguna manera. Quizás yo no te puedo ayudar, quizás te paso un video de Jackie y te sirve para pensar a ver en qué se relaciona con tu vida. Pero sí, trabajar de ese lugar, ¿no? Y importantísimo, y esto está en uno de mis videos, nosotros como personas valoramos mucho cuando alguien nos está mirando a los ojos. Y si vos te querés comunicar de corazón a corazón con tu jugador, jugadora, míralo a los ojos. Míralo, acércate, no le hables de lejos. Vení, dialoguemos, pero míralo. Porque en la mirada muchas veces hay un montón, hay mucha información. Y creo que en ese diálogo, en esa conexión entre la mirada de las personas, podemos llegar mucho más rápido a que nos diga qué es verdaderamente lo que le pasa. Y capaz que sí es la confianza, pero capaz que no. Y capaz que no sabe que no es la confianza y cree que es la confianza porque es lo que otros dicen. Pero capaz que no es. Entonces, ¿cómo te ayudo? Lo primero, el primer pasito de un entrenador es escucha activa. Escucho lo que le pasa al otro. Y escucho para entender, no para tener razón. Te escucho porque verdaderamente quiero entender lo que te pasa. Si yo quisiera tener razón, te empiezo a escuchar y te contesto a lo que te estoy escuchando. Pero como yo no te quiero contestar para tener la razón, yo te escucho y cuando vos termines de hablar, así como fue nuestro diálogo de hoy, cuando Jackie termina de dar la respuesta, ustedes preguntan, es la misma comunicación que tienen que manejar con sus jugadores o jugadoras. Porque ahí está la magia de qué hace el coach. Escucha, escucha mucho, pregunta un montón, pero escucha más de lo que pregunta quizás. Porque una pregunta te puede abrir un mundo. Y como muchas veces no estamos acostumbrados a que nos pregunten o a que alguien nos hable mirándonos a los ojos, hablándonos más despacio, poniéndonos un poquito más atención, no pensamos que no existe este mundo, cuando en realidad el mundo de la comunicación es hermoso, ¿no? Entonces, desde el lugar de entrenadores, les diría eso. Miren un poquito afuera a su entrenamiento, no entren ya de primera a vamos a hacer esto hoy. Den un ratito libre con la pelota, a ver qué pasa en la interacción de los jugadores. Observen con otra observación hoy. Traten de pararse de otro lugar de la cancha. Si siempre se paran de este lado, párense del lado opuesto. A ver qué ven. A ver qué se ve desde la tribuna. A ver qué se ve de atrás del aro. A ver qué se ve si me pongo acá. A ver qué pasa si hoy no hago lo que hago siempre. A ver qué pasa si hoy empiezo el entrenamiento de una manera diferente, ¿no? Generar estímulos distintos para resultados diferentes. Si siempre hago lo mismo, el resultado es siempre el mismo.